Saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos nos permite tener identidad, seguridad y valía. Pero, ¿qué responsabilidad tenemos con las nuevas generaciones que vienen luego de nosotros? ¿Y de qué manera les hacemos entrega de la seguridad que hoy nosotros llegamos a tener? ¿Cómo el recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho nos permite conocerlo mejor a Él y también transmitir una mejor imagen de quién es Dios? Todo esto vamos a tenerlo presente para la conversación que tendremos hoy acerca del estudio del libro de los Salmos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Yanina. Hola, Pedro, qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar también la invitación y por estar aquí con nosotros y también con nuestros amigos que hoy día nos acompañan para este momento de estudio de la lección. Y llegamos a la lección 10. Sí, qué rápido, ¿no? Es increíble, pero ya prácticamente faltan solo unas 2 o 3 lecciones más y terminamos el trimestre. 3 meses que se están yendo demasiado rápido. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Claro, sí. ¿Puedes orar? Ok, vamos a orar. Gracias. Querido y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos concedes la vida y la oportunidad de hacer esta grabación para repasar la lección de esta semana. Señor, bendice que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro y que al estudiar tu palabra, Señor, podamos tener tu dirección, tu iluminación. Bendice a cada oyente también de este repaso y ayúdanos a seguir creciendo en conocimiento tuyo. Por Jesús te lo pido. Amén. 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 Muy bien. Y la lección de esta semana, lección 10, tiene como título Lecciones del pasado. Y quiero leer del libro de Salmos el capítulo 105, los versículos 7 y 8. Y leo esto de la Nueva Traducción Viviente. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es interesante los versículos que presenta el libro de Salmos en esta ocasión. Nos muestran, digamos, la seguridad de que a través del tiempo el Señor estuvo obrando, estuvo actuando, siempre estuvo presente en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, dentro de la narración bíblica hay muchos eventos que manifiestan justamente esto, ¿no? La acción milagrosa del Señor en favor de sus hijos. Y los versículos también nos animan a que podamos compartir ese mensaje, ese recuerdo, esas historias con las nuevas generaciones, las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. Ahora, quiero leer justamente esto del libro de Salmos, el capítulo 78, versículos 3 y 4. Y quiero leer ahora de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos las contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. Es interesante y muy valioso lo que están mencionando estos versículos. Yanina, esta parte, ¿no? De que nosotros conocemos la historia, pero tenemos esa responsabilidad de compartirla, de llevarla adelante, ¿no? Y fíjate, quiero mencionar algo que también escribió Elena de White en Notas Biográficas, la página 193, y ella dice esto, ¿no? No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es como la importancia de poder tener presente los eventos, las obras, los hechos milagrosos, maravillosos que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, la lección nos anima mucho a poder compartir justamente estas experiencias, estas vivencias, estos recuerdos,
las historias de la acción maravillosa de Dios en la vida de nosotros, de nuestros padres, de nuestros antepasados, en fin. Pero ¿tú recuerdas tal vez alguna forma que usaste para compartir eso en casa, por ejemplo, con tus hijos, con tus niños? O sea, qué métodos usaste, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa acción, ¿no? De esa forma de enseñanza, ¿no? Sí, mira, sí, voy a compartir el método. Sin embargo, quería mencionar algo importante acá que has mencionado desde la introducción, ¿no? El hecho de conocer una historia, todos tenemos una historia, nuestra familia, ¿no? Nosotros personalmente tenemos una historia y es muy importante saber de esa historia porque eso, lo mencionaste, nos da identidad, nos da pertenencia, nos da sentido, ¿no? Claro. Nos da esa cultura, ese arraigo, ese amor que uno debe tener. Entonces es muy, muy importante. Y al tocar esto de cómo es que nosotros contamos esas historias a nuestros hijos, ¿no? Recordaba pues el hecho de, un día mi niña, la mayor, estaba pequeña y le habían regalado una monedita, ¿no? Y la perdió. La perdió. Yo dije, este es un buen momento para poder decirle también acerca de las historias que habla la Biblia de cosas que se pierden, ¿no? La moneda perdida, la oveja perdida, ¿sí? Claro. El hijo pródigo, ¿cuántas pérdidas? Entonces ella buscó la moneda y no la encontraba y estaba pues a punto de llorar por la moneda, ¿no? Y aprovechamos con su papá para poderle contar acerca de la historia de la moneda perdida y de la importancia que tiene el reconocer que cuando uno encuentra algo que perdió, es muy feliz, ¿no? Claro. Se hace mucho más feliz que cuando la tuvo por primera vez, ¿no? La satisfacción. Así es. Entonces, eso recuerdo, ¿no? El traer cosas de la vida cotidiana y decir que en la Biblia está lleno de historias que nos pueden reafirmar y dar mucho más lecciones acerca de la vida. Ese es uno. Otro también recuerdo que para contar las historias trataba de buscar cosas como vestuarios o peluches, ¿no? Para que ellos puedan usar y puedan vivenciar un poco lo que contaba la historia. Y lo disfrutábamos mucho. Claro, interesante, interesante. Creo que cada uno también tiene diferentes experiencias. Probablemente ustedes también tienen diversas experiencias, pero es muy interesante las formas y sobre todo aprovechar a veces los momentos, las situaciones, ¿no? La circunstancia para poder encontrarle una aplicación también, ¿sí? Que obviamente encuentra un trasfondo, un origen en una historia bíblica que obviamente va a servir también. Así es, Pedro. Para cada uno. Muy bien, ahora, dentro de esta parte, ¿no? de recuerdos, de historias, ¿recuerdas alguna cosa que tal vez nuestros padres nos contaron de sus vidas también, de la forma como Dios obró en ellos también y eso? Pues se me viene al recuerdo el hecho de cuando mamá nos contó que se fue a trabajar por primera vez como maestra en un pueblo así bien lejano, ¿no? Ajá. Y de pronto dice que parece que no había nada, ni escuela, ni nada a su alrededor, ¿no? Llegó ahí a una casita así como casi en la nada, un pueblito casi en la nada. Y pues parece que llegó un viernes y el sábado de la mañanita alguien vino y le tocó la puerta, ¿no? Y era un señor que estaba con su Biblia en la mano. Y que venía a presentarse como el nuevo el vecino, ¿no? Que le daba la bienvenida y de dónde aparecía este señor. Y entonces, y ella ya era adventista y fue una experiencia muy linda, ¿no? De poder encontrar a esta persona que también era de la misma denominación religiosa y a mí me pareció, siempre me impactó y digo, o sea, donde a veces uno cree que no va a encontrar a nadie de su fe, ¿no? Con quien compartirla, ella pudo encontrarlo y pudieron hacer mucho más sobre evangelista en ese pueblito. Claro. Y esta persona, creo que era una persona mayor que llegó con su hijo también. Y
Y este señor joven es el papá de nuestros amigos. Así es. Sí, sí, De sí, nuestros sí. compañeros Así, de escuela, de ¿no? escuela también. Con el tiempo, sí, hasta ahora mantenemos una cercana amistad también con ellos. Ah, ahora, dentro de lo que ha significado esta experiencia de compartir, ¿no? O sea, de poder llevar, digamos, a las personas, sobre todo más cercanas, ¿no? En la casa, los hijos, las amistades, los conocidos. Esta parte de poder, digamos, transferir esas vivencias, esas experiencias de cómo es que Dios ha obrado en la vida de uno, en tu vida, ¿no? ¿De qué manera crees que te ha beneficiado? O sea, ¿de qué manera crees que te ha permitido desarrollar o tener alguna bendición adicional, todo ello, ¿no? Es interesante, Pedro, esto porque uno va incrementando su fe. O sea, Claro, claro. yo creo las experiencias que los padres nos transmitieron a nosotros, ¿no? En creencias, o sea, nosotros las hemos acumulado, las hemos confrontado con nuestras propias experiencias, con nuestro propio estudio de la Biblia, ¿no? Y esto se ha hecho más sólido, más fuerte, ¿no? Y yo espero que eso también sea con mis hijos. Claro. O sea, el compartirlo con ellos y el compartirlo con cualquier otra persona hace que uno pueda corroborar, acrecentar y afirmar lo que uno conoce, lo que uno sabe, ¿no? Dicen que el maestro aprende doble, Ajá. porque no aprendes para enseñar y aprendes de las personas con las que las compartes. Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente hay esa posibilidad, ¿no? De que al compartir uno obviamente transfiere una información, ayuda o permite que otra persona también desarrolle una experiencia, pero definitivamente la posibilidad del beneficio propio es mucho más grande Así todavía. es. O sea, uno termina o avanza, digamos, no termina, pero sigue avanzando en ese proceso de formación, de crecimiento de nuestra persona en sí, ¿no? De nuestro carácter sobre todo, de nuestra manera de ser, ¿no? ¿Y por qué crees, dentro de esto, o sea, por qué crees que es importante llegar a compartir estas experiencias con los demás, sobre todo con las personas más cercanas a uno? O sea, ¿por qué crees tú de que eso realmente tiene un valor, ¿no? ¿Por qué crees que realmente es necesario, es importante poder transferir, compartir estas experiencias con los demás? Sí, al compartir nosotros nuestra experiencia, hacemos de que las personas cercanas a nosotros puedan identificar, ¿no? a ese Dios, a esa creencia, a esa fe que nosotros tenemos. Ajá. A través de nuestros ojos, pero nosotros se la transmitimos con palabras, con hechos, ¿no? Con vivencias, lo que nosotros hemos conocido. Y eso va a hacer de que también sea parte, ¿no? O sea, que mi Dios sea también el Dios de mis hijos, Claro. que sea el Dios de mi familia, que sea el Dios de las personas que me rodean. Claro, claro. Magnífico. Ahora, quiero leer del libro de Salmos el capítulo 106, los versículos 10 al 12. Y leo esto de la versión Palabra de Dios para Todos, lo siguiente. Dice, los libró de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas sepultaron a sus enemigos y no quedó ni uno vivo. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron canciones de alabanza. Y es interesante, ¿no? Aquí y en algunos versículos más está haciendo referencia a eventos milagrosos como por ejemplo el cruce del Mar Rojo. Y cómo es que, digamos, pudieron salvarse de la persecución del ejército de Faraón y el Señor los libró, abrió el mar y cruzaron y más bien los enemigos se quedaron sepultados en el agua. Pero es interesante que aquí se manifiestan las consecuencias del pecado, diversas situaciones que se presentaron a raíz de acciones negativas que se habían cometido. Sin embargo, es curioso que, como comentábamos hace un momento, o sea, es curioso que el salmista menciona esta situación de que, según su perspectiva, de Dios recibimos lo bueno y también lo malo. O sea, por lo menos es lo que escribe en este capítulo del Salmo 106.
O sea, menciona que Dios les dio la bendición, pero también los castigó. O sea, que Dios también los libró de la muerte, pero también los mató. O sea, digamos, hay esta suerte de imagen tanto dual, media conflictiva, enfrentada, que ocurre aquí, ¿no? Ahora, primero para lo que se trata, o digamos el hecho de que el recordar la historia, los eventos, pueden llegar a ser un motivo de arrepentimiento, el, el asumir o digamos, el percibir o recordar las situaciones negativas que ocurrieron, deberían ser o pueden llegar a ser una forma verdadera, real de arrepentimiento, de llegar a arrepentirse. ¿Qué es lo que crees? No, yo creo que no, Ajá, porque esto llevaría a un arrepentimiento por temor, ¿no? claro, Porque me reprimen. Y eso me hace recordar mucho a cuando nosotros hacemos escuelas de padres y les decimos a los padres que aplicar un castigo para restringir una conducta, hay que tomar muchas pautas para que realmente ya, esa conducta sea modificada y no solamente suprimida, reprimida en el momento en el que está el padre, claro, ¿no? claro, Entonces es una cosa que nosotros debemos entender y comprender realmente el carácter de Dios para que nosotros podamos por medio de eso querer cambiar y no claro, solamente no querer hacer algo por las consecuencias de un castigo, claro, ¿no? claro. Y en realidad, bueno, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, o sea, estamos hablando no solamente del hecho de apartarnos de hacer lo malo, ¿no? Sino principalmente de poder tener un cambio en nuestra percepción de quién es en realidad Dios, ¿no? Porque en nuestra conducta o nuestra manifestación en actos, en hechos, realmente lo único que hacen es mostrar el Dios que conozco. O sea, el carácter del Dios que conozco lo estoy revelando, reflejando en mi conducta. Y eso es lo que generalmente ocurre. Y por eso es de que también aquí el salmista expone esta parte de que, digamos, trata de animar a la gente a que cambien su manera de ser, pero recordando que en algún momento Dios los castigó. Y al parecer, en realidad, bueno, no al parecer, sino pienso que esto no es así, como estabas comentando, sino que en realidad las consecuencias de las malas decisiones son las que en algún momento nos alcanzan. O sea, en realidad, el castigo aparente que uno recibe, en realidad no es un castigo que Dios da, sino que es una consecuencia natural de una mala decisión o de una Así, serie de malas decisiones, ¿no? Que al final conllevan a situaciones que no siempre son tan agradables, ¿no? así es. Ahora, sí, Ajá, sí, y algo que me estaba recordando ahí justamente, ¿no? El hecho de que, como dices, ¿no? Son consecuencias de nuestros propios actos. claro, Las bendiciones de Dios, ese Dios amoroso, protector, siempre está allí, ¿no? Ahí está en su paraguas. El problema es cuando nosotros nos retiramos claro, de ese ambiente, de ese lugar donde Él está listo para bendecir, para proteger, ¿no? claro, de ese espectro de Ujú, seguridad. así Eso es es. lo que le comentaba o en la conversación que tuvieron el Señor con Satanás respecto de Job. O sea, Satanás le reclamaba, ¿no? Le decía, es que tú lo has cercado, ¿no? Le has puesto un cerco para que yo no lo pueda tocar, ¿no? O sea, ese era el reclamo que él hacía. Ahora, es interesante, no sé si en algún momento hemos conversado, ¿no? De que esa conversación entre el Señor y Satanás no era una conversación privada, ¿no? Sino que era una conversación en un tribunal judicial, ¿no? Era una conversación, digamos, en un ambiente público donde estaban allí justamente, como dice el capítulo 1 de Job, que estaban ahí los hijos de Dios presentes, ¿no? O sea, todos lo estaban escuchando. Tremendo, Y en ya. realidad lo que Satanás estaba haciendo era señalar nuevamente lo que es su acusación, o sea, tú no eres quien dices ser, o sea, tú no eres justo, tú tratas a unos de una manera y a los demás de otra forma, o sea, por eso es que le reclama eso y le dice, bueno, pero ahora quítale el cerco que le has puesto, ¿ok? Y a ver si no te maldice, ¿no? O sea, a ver si él va a seguir siendo fiel a ti y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es que el Señor delante de los demás le dice, bueno, está en tus manos, pero nada más no le toque su vida, ¿no? O sea, todas esas Muy cosas, digamos,
ocurren justamente dentro de lo que nosotros conocemos como un contexto o en el contexto del conflicto cósmico, ¿no? Del conflicto entre el bien y el mal. ¿Okay? Porque esa conversación y ese tema, digamos, de que el Señor nos ha puesto un cerco de protección, es real, ¿no? Pero como estabas mencionando, o sea, cuando nosotros mismos, por nuestras decisiones, con nuestra propia intención, queremos salir de ese cerco, o sea, no estar bajo el cuidado del Señor, entonces inmediatamente estamos a expensas o sujetos a la acción del enemigo de las almas, ¿no? Así es, muy interesante, Pedro. Y realmente eso es lo que nosotros vemos aquí como que es siempre el hecho de que se nos hace o se nos lleva a pensar de que es Dios el que toma cuentas de nuestros actos, ¿no? Y no que nosotros mismos somos los únicos responsables de aquello que hacemos o dejamos de hacer. Claro, es así, es así. Ahora, en esta parte, o sea, ¿cómo es que hoy, por ejemplo, nosotros podemos llegar a deslindar, ¿no? A separar, a no responsabilizar a Dios de las cosas negativas que nos llegan a ocurrir, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer hoy para que si algo negativo nos ocurre, no culpemos a Dios de todo ello, ¿no? Sí, es asumir un tanto responsabilidades, ¿no? Y ser conscientes y ver, pero parece ser que es parte de la naturaleza del ser humano siempre pensar que el otro tuvo la responsabilidad, la culpa, ¿no? Y eso es desde el origen, ¿no? Sí. Desde el origen decimos, tratamos de deslindar responsabilidades y es más fácil pensar de que, oh no, es que Dios se enojó conmigo y por eso estoy sufriendo las consecuencias de los actos de Dios y no de nuestros propios actos. Claro, de nuestras propias decisiones, ¿no? Es interesante eso, o sea, el hecho de que nosotros necesitamos llegar a conocer a Dios. Es interesante, por ejemplo, tomando nuevamente el caso de Job, ¿no? Cuando Job ya pasa por esta situación de desgracia, de infortunio, los amigos que lo atormentaban más bien en lugar de ayudarlo, o sea, que estaban tratando más bien de doblegarlo, en realidad de animarlo a reconocer que había hecho algo negativo, pero que al final, digamos, todo ello lo único que llevaba envuelto, encerrado, era la idea de que en realidad Dios te ha dejado, o sea, maldícelo o aléjate tú también de él, ¿no? O sea, en realidad era eso, ¿no? Pero después de toda esa situación, cuando ya se encuentra nuevamente con el Señor no sale a decirle, yo no te hice nada, o sea, el Señor no sale a darle explicaciones del porqué de su desgracia, ¿no? De porqué de su situación, sino más bien que Dios se presenta tal cual es, ¿no? O sea, Dios se presenta como el ser que es, o sea, el ser dador de vida, creador, ¿no? Generador de vida, o sea, Él se presenta como es, ¿no? Y al final de esta experiencia, o sea, Job manifiesta la expresión de que de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora el concepto que tengo de ti es completamente distinto, ¿no? Así es. Y eso me lleva a pensar de que muchas veces nosotros tenemos que caer o llegar o pisar fondo, como dice, para poder tener un realmente encuentro con el Señor, ¿no? Y conocer y reconocer las maravillas que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Que a veces en el diario vivir no solemos tener ese reconocimiento total de cada cosa que en las que Él se manifiesta en nosotros. Claro. Definitivamente. Ahora, en esta parte de lo que significa el arrepentimiento, o sea, ¿por qué o de qué manera la experiencia de arrepentimiento tiene que ver con un volver al Señor, ¿no? O sea, ¿cómo confirma este concepto de volver al Señor el hecho de que el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo malo, ¿no? Sino cambiar el concepto que tengo de Dios, o en todo caso, incrementar o ampliar, llegar a tener un mejor conocimiento de quién es Dios, ¿no? Sí, es que el arrepentimiento es reconocer mi falta, ¿no? Sentir dolor por mi falta y tomar la decisión de alejarme de esa falta, ¿no? Okay. Y a veces el hecho de que, pues, saber de que en medio de eso
muchas veces no soy yo la que tengo la capacidad de vencer a ese vicio, a ese mal hábito, a esa falta, Claro. sino es mi dependencia de Dios. Es que con Él voy a poder salir triunfadora. Claro. Y en buena cuenta, digamos, cuando nosotros llegamos a tener una conexión un poco más cercana con el Señor, el arrepentimiento también me mueve a un dolor por haberle sido desleal a Él, ¿no? O sea, por haberme alejado de Él en realidad. Eso es lo que experimentó David, ¿no? Lo que vimos hace algunas semanas atrás. El hecho de que en realidad al ser encontrado en su falta, o sea, David lo que reconoció fue el hecho de que a raíz de su acción, él mismo se distanció de Dios, ¿no? Y eso fue lo que al final a él le dolió tanto. Después, obviamente, en el arrepentimiento escribe también, ¿no? Me es mucho mejor pasar un día en tus atrios, o sea, pasar un día en el patio de tu casa, o sea, estar cerca de ti, que estar 1000 en un palacio, en un lugar esplendoroso, en fin, ¿no? O sea, esa situación de haberme alejado del Señor es la parte que promueve ese sentimiento de dolor. Es lo mismo que le pasó a Pedro y a otros más que también se arrepintieron, ¿no? Caso distinto con algunos que no llegaron a tener un arrepentimiento completo, sino que reaccionaron debido a al remordimiento de su acción. El remordimiento, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Es muy diferente. Diferente, sí. Ok, quiero leer del libro de Salmos, el capítulo 105, los versículos 43 al 45. Dice esto, de la Nueva Traducción Viviente. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo esto sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Según tal vez tu concepto, Janina, ¿cuál crees tú que es el concepto de alabar a Dios, ¿no? O sea, ¿de qué formas crees que uno puede alabar a Dios? ¿O qué es para ti, en realidad, en síntesis, ¿no? Alabar a Dios. Pues la alabanza es un total reconocimiento de ese ser superior y yo lo puedo alabar con todo mi ser, ¿no? Ajá. Dice que hasta lo que respiro puede alabar a Dios. ¿Qué significa eso? Es que mi forma de vivir, mi forma de ser, ¿no? Todo esté alineado a Dios, a su carácter, a sus principios, ¿no? Entonces, es así como yo manifiesto o considero, conceptualizo lo que es la alabanza. No solamente son cantos, no solamente es ir a la iglesia, sino es en mi diario vivir, ¿no? En mi atuendo, en mi alimentación, en mi expresión, en mis comportamientos. Que todo alabe a Dios, que todo le agrade al Señor, que en todo reconozca su maravilloso poder, ¿no? Lo que sustenta en mí, lo que hace en mí. Eso para mí es alabanza. Definitivamente. O sea, más que solamente una acción o tal vez participar, como dices, en la iglesia o en los programas de la iglesia o en alguna otra actividad parecida, en realidad la alabanza tiene que ver con toda una forma de vida, ¿no? Así es. Si hay una manifestación de una forma de vida, ¿no? Y creo que en realidad es eso. O sea, eso es lo que en realidad significa alabar al Señor. O sea, que todo mi ser realmente pueda mostrar a través de las acciones y de mi conducta, de mi manera de ser, al Señor a través de mí. O sea, al Señor que conozco, al Dios que conozco también. ¿Sí? Es mucho eso, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que al recordar la historia de las obras que Dios hace y también hizo por nosotros, todo ello al final nos lleva a alabarlo? O sea, ¿por qué crees tú de que cuando estamos recordando justamente las acciones que el Señor hace constantemente por nosotros, al final todo eso nos mueve a alabarlo? O sea, al hecho de poder mostrarlo a través de mi vida. Estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Como para poder ilustrar un poco. Cuando nosotros conocemos de la historia de nuestro país, Ajá. la cultura, ¿no? La geografía, ¿no? La riqueza que tiene, entonces nosotros
amamos a nuestro país, nos sentimos orgullosos, nos identificamos, ¿no? Imagínate cuánto más el creador de este mundo. O sea, en la medida que nosotros lo conozcamos más, leamos lo que ha hecho en la vida de este mundo a lo largo, en la vida de mi familia, de mis padres, en mi propia vida, ¿no? Eso hace de que toda yo lo valore, lo reconozca y me entregue a Él por completo en un acto de alabanza. Amén. Claro que sí, definitivamente. O sea, el recordar, el poder visualizar, el ser conscientes y reconocer las obras que el Señor hace, al final me llevan justamente a admirarlo, a reconocerlo, todo lo que aquello que representa justamente esta manifestación de adoración a Él, de hacerlo lo más importante en mi vida. Así es. A pesar de nuestra vida ocupada, tareada, yendo para acá y para allá, y muchos quehaceres y problemas, etcétera, buscar hacerlo al Señor lo más importante en mi vida. Amén. Ahora, nosotros como pertenecientes a un grupo religioso, ¿no? Y quizás con nuestros amigos también que nos están viendo, que pertenecen tal vez a diferentes grupos religiosos, pero nosotros como adventistas, ¿no? ¿Cuál crees tú que es nuestro papel en la historia del cristianismo? O sea, ¿cómo te ves tú, ¿no? Como miembro de una organización, de un grupo religioso, en la trayectoria que nos lleva al regreso del Señor? Wow, tremenda reflexión, pregunta, ¿no? Para pensar todos, sí. ¿Verdad? Y pensaba yo en esta pregunta y decía, pues, somos llamados a ser luz. Claro, ¿no? Claro. Somos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Vivimos en mucha confusión, ¿no? Sí. Aparentemente tenemos mucha información, ¿no? La tecnología, la globalización nos ha hecho que pues nosotros a nuestro alcance esté mucha información que tal vez nuestros antepasados no lo tenían y nosotros lo tenemos, pero es abrumadora la información y eso nos puede generar confusión. Entonces nosotros tenemos que buscar, ir directamente a la fuente, ¿no? Que es nuestra Biblia y pedir la inspiración de Dios para poder entenderla y poder usarla. Entonces dentro de la iglesia adventista, yo como miembro creyente, ¿no? Que profeso esta religión, pues yo me veo compartiendo mis doctrinas, ¿no? Mi cosmovisión de manera completa con las demás personas, haciendo mi parte para la cual estoy en esta tierra, ¿no? Claro. O sea, compartir de manera que pueda dar luz a otras personas. Claro. Somos lumbreras, somos llamados a ser lumbreras y tenemos que trabajar en eso y pedir al Señor que nos ayude a poder también ser portadores de esa luz para muchas otras personas. Ahora, Yanina, cuando hablas de la parte de compartir, de ser luz, de ayuda y eso, ¿cuál? O sea, yo lo ideo, digamos, lo pienso como aquello que nosotros conocemos como predicación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es la manera más efectiva de poder predicar todos esos principios, esos valores, ese conocimiento, ¿no? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Dice que nuestros actos hacen más bulla que nuestras palabras. Claro, hablan más fuerte, sí. Entonces, definitivamente yo puedo hacer un bonito sermón. No todos tenemos, tal vez, hemos sido con el don de predicar, ¿no? Claro. O de enseñar, pero tenemos otros talentos, todos los tenemos, ¿no? Y la idea es eso, que donde nos ha puesto el Señor, donde tenemos nuestras habilidades, las podamos hacer para mostrar siempre el carácter de Dios. Y eso solo lo podemos hacer cuando estamos cogidos de Dios, claro. Cuando contemplamos al Señor cada día. Cada día es lo que va a ayudar a que nosotros podamos transmitir realmente de quién es Él, de cuál es su amor, de las cosas que Él ha hecho. Y eso nos va a dar identidad y nos va a dar esa capacidad para poder
cumplir con la misión. Claro, sobre todo la misión. Ujú. La misión que es la razón también de ser de la existencia de nuestra organización. Justamente eso, ¿no? Poder compartir quién es la persona de Dios, la persona de Cristo Jesús, y en quien esperamos también que regrese pronto. Así es. Así. Ese es nuestro mayor anhelo. Esa es nuestra esperanza. Sí. Y obviamente también la queremos compartir con cada uno de ustedes, amigos. Gracias, Janina. De ¿Sí? nada. Gracias, Un gracias. placer. Sí, gracias también a todos nuestros amigos. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Vamos a orar, ¿ok? Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por este momento, por la posibilidad de que al abrir tu palabra te podemos encontrar a ti. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte más. Ayúdanos a que ese conocimiento de ti, Señor, transforme nuestras vidas. Que podamos, al conocerte más, poder absorberte, poder tenerte en nosotros, poder parecernos más a ti. Amén. Y poder mostrarte también a los demás, Señor. Que nuestras vidas te puedan reflejar. Que nosotros podamos ser instrumentos que puedan servir también de bendición para los demás, Señor. Bendice a nuestros amigos también. Acompáñalos también, fortalece sus vidas y suple sus necesidades. Y despídenos ahora con bien. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces luego, Janina. Así es. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos. Hasta luego.